El área abierta a la visita pública tiene una extensión de 264 hectáreas, donde se concentran los principales complejos de edificios monumentales como la Ciudadela y el Templo de la Serpiente Emplumada, la Calzada de los Muertos y los conjuntos residenciales que la flanquean, las pirámides del Sol y la Luna, el Palacio de Quetzalpóatl y 4 conjuntos departamentales con importantes ejemplos de pintura mural como son Tetitla, Atetelco, Tepantitla y La Ventilla, además de otros 2 conjuntos de corte habitacional denominados Yayaguala y Zacuala. La zona arqueológica cuenta con 2 museos especializados, el de la cultura teotihuacana y el Museo de Murales Teotihuacanos Beatriz de la Fuente, así como una sala de exposiciones temporales ubicada en el edificio conocido como Exmuseo. Otras áreas en las que se exponen piezas arqueológicas son el Jardín Escultórico y el Jardín al sur del río San Juan. Hablemos acerca de la pintura. En primer lugar, el trabajo era encomendado por parte de quien habitaba el palacio. El artista tendría que pulir perfectamente la superficie a pintar. Se han encontrado pulidores de piedra con los que obtenían la textura del muro por medio de un fino estuco hecho a base de cal, que servía de base para extender sobre él los motivos. Una vez preparado, se pasaría a la siguiente fase: hacer el trazo con líneas negras de todo el diseño. Los colores eran, la mayoría de las veces, de origen mineral. Los colores más utilizados en la paleta teotihuacana fueron rojo en primer lugar, verde, azul, ocre, naranja con distintas tonalidades y negro. Una constante en los murales teotihuacanos es que los motivos principales siempre están rodeados por una cenefa que les sirve de marco, con motivos que van a tono con los primeros. Vemos en los diferentes murales de Teotihuacán la presencia constante de rituales relacionados con la tierra, el agua, la lluvia, la fertilidad, etc. ¿Sabías que, por sus cualidades físicas, la obsidiana fue tal vez la materia prima más importante para los antiguos mesoamericanos? Con una maestría lograda a lo largo de miles de años, los artesanos dedicados a la obsidiana aprovechaban prácticamente cada fragmento del material para crear objetos que se utilizaban en casi cualquier actividad, domésticas, medicinales, artesanales, militares y religiosas. La escultura teotihuacana, si bien es un tanto escasa, hay que decir que es impresionante. Su principal característica es el cubismo, bastante exagerado, por cierto, que llega a desproporcionar las formas. El uso de máscaras en el rito funerario estaba muy difundido en Teotihuacán. Seguía el mismo patrón que la escultura, un excesivo sentido de la geometría. Las máscaras eran el nexo entre el difunto y la divinidad. En Teotihuacán, la mayor parte de la escultura fue hecha en piedra, tanto en figurillas aisladas como en formas decorativas. Las esculturas de Teotihuacán representan figuras, símbolos de animales y de plantas, como las serpientes, conchas y máscaras rituales, estas últimas encontradas en el templo de Quetzalcóatl. Las técnicas eran tallar, esculpir, pulir, modelar. El material constaba prácticamente en arcilla, piedra, hierro, madera. Los relieves constituían una parte muy importante en la decoración de los grandes edificios. Sus motivos eran principalmente las cabezas de jaguar, el quetzal y formas marinas como conchas y caracolas. Por otra parte, también se han encontrado vasos de sacrificio realizados casi siempre con forma de ocelote. La cerámica puede dividirse en la de uso cotidiano y ceremonial y a las representaciones de figuras antropomorfas, generalmente de sacerdotes y divinidades. Respecto a la primera, hay que decir que en un primer momento son un reflejo de los murales, si bien posteriormente evolucionan hacia otras técnicas más complejas como la cerámica laqueada y las incrustaciones de minerales. Además de la piedra, la cerámica era el material más utilizado en Teotihuacán para la realización de utensilios de cocina, juguetes, ornamentos, objetos rituales, etc. Usaban tanto el modelado como el moldeado, que consistía en utilizar moldes para realizar figuras en serie. ¿Sabías que la piedra caliza se utiliza para fabricar tejas, vidrio, productos de limpieza, esculturas y edificios? La ciudad de Teotihuacán llegó a ser una de las más grandes del mundo en su apogeo en el siglo VI después de Cristo, con más de 100,000 habitantes, quizás hasta 200,000. Sin duda, era la ciudad más grande de las Américas. Hoy constituye el monumento arquitectónico precolombino más famoso del Valle de México.
La calzada de los Muertos mide más de 4 kilómetros de largo y sirve de eje principal de la ciudad. A cada lado estaban situadas las casas de los aristócratas. La llamada Pirámide del Sol quizá estuviera dedicada originalmente al dios de la lluvia y de la luna, a la diosa de las aguas, aunque los aztecas creían que estaban dedicadas a los dioses del Sol y de la luna, respectivamente. Con más de 70 metros de altura, la del Sol es la segunda más grande del continente americano. En los dos casos, las pirámides son el resultado de varias etapas de construcción. Debajo hay otras pirámides más pequeñas que sucesivamente fueron cubiertas. Seguramente estaban decoradas con vivos colores. En el cuadrángulo al sur de la avenida principal está ubicado lo que los españoles llamaron equivocadamente la Ciudadela, donde bajo una pirámide sin decoración se descubrieron en el siglo XX los famosos ornamentos de una construcción anterior, la pirámide de Quetzalcóatl, divinidad representada por la serpiente emplumada. La segunda figura aquí, de cara cuadrada, tradicionalmente se ha identificado como Tlaloc. La pirámide del Sol se inclina en 17 grados, haciéndola coincidir en el cenit justo el 20 de mayo y 18 de junio. Es una pretensión arquitectónica profundamente ligada al culto de los astros. Finalmente, la pirámide de la Luna, completando la dualidad, mide 150 metros en el lado oriente-poniente y 130 metros en el que va de norte a sur. También posee 5 cuerpos estructurales, todos ellos con escalinatas. Para explicar el ocaso de la ciudad se han propuesto diversas hipótesis. Algunas consideraron que alrededor del siglo VIII ocurrió una gran sequía en el norte de Mesoamérica que provocó la migración de sus ocupantes hacia el sur. Esta sequía también habría afectado la agricultura de la región e hizo inevitable el sostenimiento de la población. Sin embargo, se han dicho que no existen indicadores de que esta hipótesis pudiera sostenerse, puesto que en la época de decadencia de Teotihuacán se observó un aumento de la humedad en el entorno de la ciudad. Al tiempo que Teotihuacán inició su declive, otras ciudades en el centro de Mesoamérica comenzaron a florecer. Para algunos autores, el florecimiento de las culturas del Epiclásico sería un factor que habría contribuido al colapso teotihuacano. Estas ciudades forman una corona en torno a Teotihuacán, en puntos estratégicos de las rutas comerciales más importantes de Mesoamérica en ese tiempo.